Es una suerte poder conversar con un economista especializado en temas agrarios para saber qué está pasando por una parte con el campo en el Perú y con lo que el gobierno hace para evitar la llamada crisis alimentaria producida, entre otras cosas, por la falta de fertilizantes. Eduardo Segarra, buenas noches y bienvenido a RPP. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Si quisiera que nos explique, por favor, qué sabemos de lo que ha pasado con la licitación pública para encargar la compra de urea. Ha debido ser anulada. ¿Por qué? Esta mañana hemos entrevistado en RPP al gerente de una de las empresas peruanas postoras, que nos dijo que se ha buscado marginar a los compradores peruanos para favorecer empresas extranjeras. ¿Qué sabe usted sobre este tema? Bueno, sabemos poco, Fernando, actualmente porque, digamos, en primer lugar lo que preocupa es que se haya declarado desierta, obviamente. Eso implica que todo el proceso previo no ha servido para mucho. Cuando estamos ante una emergencia y una necesidad, digamos, apremiante de poder hacer esta compra. Ya eso de por sí implica que han habido problemas en el diseño de este proceso. Probablemente eso tendrá que investigarse un poquito más. Es natural que en estos procesos aparezcan reclamos y toda esta serie de problemas, pero lo más grave acá es que esto ha sido declarado desierto y hoy día los agricultores siguen con un gobierno que no consigue dar ni siquiera el primer paso necesario para enfrentar la crisis de fertilizantes. De manera que esto agrava el riesgo de que la cosecha este año pueda dar resultados muy por debajo de lo que suele ser, con daño para los productores, pero también para los que comen en las ciudades, para los que comemos en las ciudades, 80% de la población peruana. Sí, esto, digamos, agrava las perspectivas, ¿no? Ya estamos en una crisis alimentaria, eso ya todos lo sabemos. Han subido los precios de alimentos, sobre todo importados. La inflación alimentaria 15% el último año, con ingresos estancados o incluso reducidos. Pero la crisis que se podría estar generando es mucho más grave porque por primera vez estaría juntando una crisis de precios internacionales con una crisis agraria profunda, ¿no? Debido a la falta de fertilizante. Entonces, esto es algo de extrema preocupación. Realmente el gobierno tiene que tomar medidas urgentes y extraordinarias. Ya está claro que el decreto de urgencia hecho para comprar fertilizantes no está sirviendo. Esta idea de compras a empresas privadas no está funcionando. Tiene que optarse por otras posibilidades como compras de gobierno a gobierno. Eso ya se le ha dicho bastantes veces, desde hace ya bastante tiempo al gobierno. Sin embargo, insiste en una opción que todos sabíamos que tenía pocas probabilidades de funcionar. Por otra parte, se ha hecho saber que se ha constituido una comisión de alto nivel para hacer frente a la crisis alimentaria en general, no solamente al tema de los fertilizantes. Noto que hay varios ministerios representados en ella. La comisión será presidida por el primer ministro Aníbal Torres, como se le faltará trabajo, pero no está el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo reacciona usted ante la constitución de esta comisión de alto nivel? Bueno, eso es un primer error, ¿no? Era fundamental que participe el Ministerio de Economía y Finanzas. Este es un problema importante, económico, financiero, que afecta a millones de familias peruanas. Es como si el Ministerio de Economía y Finanzas pretendiera que los problemas alimentarios de la gente no son de su competencia. En realidad, me parece que es un error. Y lo otro que no está claro es quién lidera esta comisión. Ayer o el otro día hemos escuchado al ministro de Comercio diciendo que él está a cargo, él lidera, pero la resolución implica que el Midagri está liderando supuestamente la comisión. Tiene como participación el Ministerio de Justicia, no sabemos bien por qué, y no participa el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es fundamental para poder generar una estrategia diplomática, de diplomacia presidencial en este momento, donde tenemos que apelar a otros países para poder adquirir fertilizantes. Entonces, en realidad siguen cometiendo errores elementales que no sabemos bien por qué, ¿no? O sea, cuál es la intención de no hacer las cosas bien en un tema tan delicado.
Ahora, ¿por qué es que el Perú no se ha dotado nunca de una producción propia de fertilizantes de nitrógeno? Se ha hablado, yo recuerdo desde hace incluso décadas, desde los años 70, pero no producimos fertilizantes de ese tipo, pese a que sí tenemos sus insumos de base como el petróleo, en las cantidades en que serían necesarias. ¿Por qué es que no se ha tomado nunca esta decisión? Esto ha sido un grave error de las últimas 2 décadas, de haber descuidado tremendamente un tema crítico para la seguridad alimentaria como es el de los fertilizantes, ¿no? El Perú efectivamente tiene insumos básicos para poder producir fertilizantes de manera masiva. En primer lugar, los fosfatos de Bayobar convertirían al Perú en un productor importante de fertilizantes fosfatados en la región, con capacidad incluso de exportar probablemente más de 600.000 toneladas al año. Sin embargo, privatizamos los yacimientos de fosfatos y no le exigimos a la empresa concesionaria que instale una planta productora de fertilizantes. Ese fue un error garrafal hecho en el proceso de privatización de los fosfatos de Bayobar, que ahora nos pasa factura. Y el otro error fundamental es no instalar una industria petroquímica en base al gas, que es la que genera producción de urea, uno de los fertilizantes más importantes. Perú también perfectamente podría ser productor de urea, como lo es ahora Bolivia, que tiene una planta, y el Perú pues tiene esa capacidad, lo ha tenido en el pasado. Hemos producido urea en Cachimayo, en Cusco, y también en Talara, en Piura. Y lo hace Bolivia, ¿no? Bolivia, se ha hablado incluso de comprarle a Bolivia. Creo que no sabían que la producción boliviana era pequeña, pero produce Bolivia, tiene una planta. Sí, Bolivia instaló una planta hace 4 años en base al gas boliviano. Es una planta, digamos, relativamente pequeña en términos de la capacidad de exportación, pero ellos han dado ese paso antes que nosotros, y la verdad que el Perú se ha quedado y ahora estamos ante una situación crítica que tendríamos que enfrentar de manera perentoria. Se ha hablado también el ministro de Economía, justamente, que está marginado ahora de esta comisión, de atribuir bonos alimentarios. ¿Cómo ve la posibilidad de que esto sea eficaz y que se pueda saber a quién se destina estos bonos? Sí, bueno, han anunciado eso, que lo están evaluando. Han anunciado un monto de 400 millones de soles mensuales, que aparentemente sería limitado, ¿no? Porque, digamos, depende del monto del bono, pero en un escenario eso alcanzaría para atender a unas 2 millones de personas. Pero tenemos que en pobreza ya hay como 8 millones de personas, ¿no? Y en vulnerabilidad alimentaria se habla de 15 millones de personas. Entonces, 400 millones parece ser una cifra muy limitada. Si se va a hacer un bono, tiene que tener la suficiente envergadura y capacidad de llegar a las personas que lo necesitan. Entonces, falta todavía dilucidar cuál sería la magnitud de dicho bono, que es en verdad urgente, porque la gente ha perdido poder adquisitivo, ya tiene 15% de inflación alimentaria, pero además ingresos deprimidos luego de la pandemia. Muchas gracias por sus explicaciones. Tomamos nota entonces de que falta transparencia para saber qué es lo que ha pasado con esta licitación fallida y también la próxima vez quisiera que nos diga una palabra sobre ollas comunes. No sé si tiene 30 segundos más para hablarnos sobre este tema. Sí, bueno, ahí es crucial que se apruebe inmediatamente el reglamento de ollas comunes. Está hace meses, el MIDIS tiene la responsabilidad. Esto no permite que estas entidades de tanto esfuerzo de organización reciban apoyo directo del Estado y no a través de intermediarios como lo es ahora, con muchos problemas. Eso es lo más urgente en este momento. Muchas gracias. Ahora sí, Eduardo Segarra, por sus explicaciones. Recuerdo que usted es investigador en GRADE, un grupo de estudios para el desarrollo en el Perú. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Quédense en RPP. Ya viene a las 7 nuestro compañero Helen Meniz y Mauricio Fernandini para las claves del día. Gracias por su sintonía y muy buenas noches.